Reporte 100. Hermosillo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ocupa el segundo lugar nacional en accidentes de tránsito terrestre. Segundo lugar nacional en accidentes de tránsito terrestre por el número de eventos de colisiones ocurridas. Monterrey está en primer lugar. Monterrey está en primer lugar con 28.974 accidentes. Le sigue Hermosillo con 12.711. En tercer lugar está San Nicolás de los Garza, también en Nuevo León, con 11.584 eventos. Le sigue Chihuahua con 9.730 y Morelia con 8.001. Y para platicar sobre los accidentes terrestres en Hermosillo y por qué la capital de Sonora tiene este deshonroso segundo lugar nacional, está con nosotros el activista en temas de movilidad, Hugo Moreno Freidig, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Por qué estamos en segundo lugar nacional, Hugo? Básicamente porque tenemos muchos carros, principalmente, ¿no? Y bueno, en realidad hay muchos factores, sin embargo, el hecho de que hay demasiados carros en comparación a la cantidad de personas es bastante alarmante. Justo ahorita mencionabas de Monterrey, está también en esta misma información San Nicolás de los Garza y San Pedro García, que son parte de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Y ciertamente en Monterrey, o la zona metropolitana de Monterrey, son, como mencionas, de deshonroso primer lugar. Sin embargo, hay que considerar que en Monterrey, o la zona metropolitana, hay casi 4 millones de habitantes y más de 2.200.000 carros, mientras que en Hermosillo hay menos de 1 millón de habitantes y cerca de 600.000 carros. Esto quiere decir que, o sea, si ponemos en proporción la cantidad de vehículos y cantidad de habitantes en comparación entre Monterrey y Hermosillo, estamos bastante elevados. Entonces, lo principal que causa el riesgo, las fatalidades, son los vehículos, especialmente las velocidades, porque si suceden algunos accidentes que son menores, no hay mayor problema con eso. El principal problema son las fatalidades. Sí, Hugo Moreno, ¿qué tanto pesa el hecho de que ocurra un mayor número de accidentes en Hermosillo en el hecho de que en materia de percepción andamos bastante equivocados? La semana pasada subimos en Megacable un sondeo a través de la red social Twitter o la red social X, como se llama ahora, en donde le preguntábamos a la audiencia, le preguntábamos a los usuarios que si en qué tipo de vehículo era más probable tener un accidente en Hermosillo, y la mayor parte dijo que en la moto, y resulta que los datos de la realidad contrastan con la percepción. Así es, de hecho, pues es que muchas veces la percepción dista de la realidad. ¿Qué sucede? Que en la moto, si bien sí hay un alto riesgo debido a que van a altas velocidades y no se tiene esta coraza protectora como existe con los automóviles, la realidad es que estamos menospreciando, minimizando lo que sucede con los carros. Y de hecho hay otra gráfica que también estuvo compartiendo en redes sociales Hermosillo, como vamos, que es de información de INEGI, en la cual se muestra que el 78% de los accidentes son carros chocando con otros carros. O sea, 78% de los accidentes son carros con carros. Sí, 78% son carros chocando con otros carros. Y eso también tiene mucho que ver con la cantidad de muertes que existen, ¿no? Y también hay que sumarlo al hecho de carros que atropellan a peatones, carros que atropellan a ciclistas o que chocan con motociclistas. ¿Por qué? Porque también en ocasiones se
se le echa mucha bronca, digamos, a cuando los peatones se atraviesan por donde quieran, dice la gente, o que los ciclistas andan en sentido contrario o sin casco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que causa el peligro o el riesgo son los carros y las velocidades específicamente. ¿Por qué? Porque si llega a haber un choque, digamos, entre un ciclista y otro ciclista, no va a pasar más de un golpe. Pero cuando sucede con un carro y cualquier otro medio de movilidad, ahí es donde están los problemas graves. Sí, Hugo, hay una discusión en el Congreso local de una ley de movilidad a nivel nacional, ya hay una aprobación, hay un retraso, de hecho en el Congreso de Sonora, para tener una ley estatal de movilidad. ¿Cómo una ley de movilidad puede hacer que baje el número de accidentes terrestres en Hermosillo? Bueno, primero hay que tener en cuenta que sí hay una omisión legislativa, les podríamos decir, porque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial le decía a las entidades, a los estados, que debían de haber tenido aprobadas sus leyes estatales de movilidad y seguridad vial a más tardar el 14 de noviembre del año pasado. Es decir, tenemos varios más meses de atraso y todavía no solamente tenemos que no está aprobada la ley, sino que hay varias iniciativas, pero todavía no hay un consenso, todavía no hay una ley que esté aprobada por la ciudadanía y por el Congreso. Y justamente hay que recalcar esto. ¿Qué sucede? Que hemos estado en pláticas con el Congreso del Estado de Sonora y con la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso para tratar de llevar a cabo una serie de mesas de trabajo, y también hemos estado solicitando que exista el Parlamento abierto, porque ha habido algunos ejercicios como foros de consulta en otros municipios, sin embargo en Hermosillo no ha habido. Y tenemos que considerar que se necesita tener una ley que esté bien consensuada con la ciudadanía y co-creada con la ciudadanía, que no nos vaya a suceder algo que se presentó hace muy poquito en Baja California Sur, en donde estuvieron durante meses, alrededor de 8 meses me parece, entre el Congreso de Baja California Sur y la sociedad civil, co-creando una iniciativa de ley de movilidad, y a la mera hora el Congreso decidió cambiar la iniciativa y aprobar otras que no están consensuadas con la ciudadanía y que además tenía muchos elementos faltantes, por lo tanto no es una ley que sea útil. Entonces lo que estamos solicitando es que sí esté bien consensuada con la ciudadanía, que se integren las mesas de trabajo que nos prometió la diputada Claudia Burs, la presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, y bueno, que no nos quieran ver la cara como sí lo hicieron en el Congreso de Baja California Sur, que sí nos integren a las mesas de trabajo y que ese mismo documento que se está trabajando sea el que se presente y que se apruebe, porque en otros estados, tanto Baja California Sur, pasó también en Yucatán y en otros estados, que pues le doran la píldora a la ciudadanía y a la mera hora pues no nos hacen caso. ¿Es una ley de movilidad la que se discute en el Congreso del Estado para reducir el número de vehículos, por ejemplo? Hay varias cosas. Uno de los elementos es el desincentivar el uso de los carros, pero no es desincentivar haciendo que digamos, bloqueando el que la gente pueda tener carros. Lo que se trata es que todas las otras opciones sean viables. Por ejemplo, ¿qué sucede aquí en Hermosillo? Que de entrada el 43% de la ciudad de Hermosillo no tiene banquetas. Casi la mitad de la ciudad de Hermosillo no tiene banquetas. Y si a eso le sumamos el que las que hay en muchas ocasiones están obstruidas, tienen postes en medio, tienen muchos desniveles que los hacen inaccesibles, no tienen rampas para personas con discapacidad, y en gran cantidad de ocasiones hay automovilistas que se estacionan encima de las banquetas o de las ciclovías, y esto lo juntas con que las ciclovías
la mayoría de la infraestructura ciclista de Hermosillo no está protegida, no está segregada como los Confibicis que están por las Rosales, y que el transporte público pues es bastante deficiente como sistema, independientemente del estado de los camiones. El sistema no es confiable para que las personas puedan llegar a sus trabajos, a sus casas o a lo que tengan que hacer. Entonces, si las banquetas son malas o no hay banquetas, si no hay suficiente infraestructura ciclista y no es segura, y si el transporte público tampoco es eficiente, pues no son opciones, simplemente te están obligando a que tengas tu carro, ya sea chocolate o como lo puedas tener, o que por lo menos andes buscando pagar Uber, Didi, lo que sea, ¿no? Entonces nos están obligando a utilizar el carro porque todos los otros medios de movilidad no están siendo bien atendidos. Por eso esta ley es tan importante, porque la ley no le dice a las personas cómo moverse, le dice a los gobiernos qué tienen que hacer para que la movilidad pueda ser más segura, más eficiente, más cómoda y que pueda garantizar a todas las personas este derecho. Sí, Hugo Moreno Freidig, arquitecto y activista en temas de movilidad, muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos estos datos que da a conocer el INEGI. Muchas gracias, a la orden. Hasta pronto. Reporte 100.